¿Qué tal, jóvenes? Muy buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Tienen alguna duda de lo que va hasta ahorita del proyecto, de lo que se ha visto, cómo se ha llevado a cabo, qué es lo que se espera, etcétera? ¿O algo en general antes de iniciar? Yo por el momento no, profe. Ok, bien. Jesús, adelante. ¿Levantó la mano? No, Jesús. fue accidente, profe, perdón. Ok, perfecto. Muy bien. Entonces, sí va quedando claro lo que es el proceso que vamos a hacer, algo que necesiten saber. Bueno, ok, entonces el paso que sigue es elaborar el documento de visión. ¿Tienen alguna idea de lo que es este documento? ¿Alguien lo recuerda? ¿Que lo hayan visto en el análisis del sistema, diseño, en administración de proyectos de software? ¿No? Bueno, ok, lo primero que debemos de recordar que el documento de visión, sí, Jesús, gracias, es que tenía el micrófono, como es de diadema, lo tenía en la parte superior, no me había dado cuenta hasta que ahorita me acomodé la diadema, ahí ya me di cuenta que estaba arriba. Bueno, les comentaba que el documento de visión es el que define el alcance y los objetivos de alto nivel del proyecto, del sistema que se va a realizar. En este documento se hace una declaración clara de lo que es el proyecto, el problema, se hace una propuesta de solución y cuáles son las características a alto nivel, quiero decir, de este producto, de este proyecto que se va a llevar a cabo. Y obviamente con este documento se ayudan a establecer las expectativas y de reducir los riesgos que se puedan presentar en este proyecto. Este documento, para llevarse de manera adecuada, pues hay que hacer una planeación con base a lo que se hace en la primera entrevista. Es decir, la primera entrevista que se llevó a cabo el día de ayer, se levantaron requerimientos generales, se vio que era la expectativa del proyecto, qué se quería hacer, quién lo iba a utilizar, dónde lo van a utilizar, etcétera, etcétera. Entonces aquí se hace lo que es la primera instancia, una planificación. Se empieza, quiero decir, hacer una planificación en donde se va a desarrollar lo que es la visión del proyecto. Entonces, para ello se debe de, repito, de hacer la declaración del proyecto, definir cuáles son las características del producto que se va a querer obtener y bueno, después de hacer una organización, la planeación y ver todos los esfuerzos que se van a implementar, pues tiene que hacerse una revisión y hacer una aprobación de este documento. Entonces, antes de desarrollar este documento de visión, se deben crear una serie de infraestructuras para lo que es el proyecto. Se deben configurar, se deben de instalar, se deben de establecer cuáles son las herramientas necesarias para elaborar lo que es el proyecto. Ustedes de antemano llevaron o hicieron la exposición de los roles. En esa exposición de los roles estudiaron qué es lo que hace cada uno de los roles y eso es importante porque eso es lo que es parte de lo que debe quedar plasmado en este documento. También se decía qué herramientas van a utilizar
dentro del desarrollo del software. Por ejemplo, qué herramienta de comunicación van a utilizar. Van a utilizar Slack, van a utilizar Trello, van a utilizar Google Meet, para toda la comunicación, el Drive, etcétera. Todas esas herramientas que van a utilizar es importante que queden plasmadas que desde el inicio. Entonces, antes de comenzar a hacer esta visión, se deben de establecer todos los requerimientos o todos los software, las herramientas que van a utilizar, la metodología que van a utilizar para llevar a cabo el proyecto. Además, se debe establecer quiénes van a ser los miembros del equipo que van a desarrollar el proyecto, tanto del lado de los desarrolladores como del lado del cliente. Se deben de asignar los roles a cada uno, ustedes ya lo hicieron. Se deben de dar responsabilidades y ver qué es lo que puede, a qué partes del proyecto deben y pueden tener acceso los diferentes integrantes del proyecto, porque es importante establecer que no todos tienen el mismo derecho o los mismos accesos a las partes del proyecto, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, bueno, se van a decir quién es el propietario de los productos del análisis de negocio, etcétera, ¿no? Deben de establecer quiénes son los elementos que participan en cada una de estas partes. Bueno, ya saben que se tienen que analizar las necesidades de la empresa, en este caso de la facultad, recopilando las solicitudes del producto, que eso fue lo que hicieron ustedes el día de ayer, y van a diseñar los artefactos que vamos a empezar a hacer a partir de hoy. Y el primer artefacto es el documento de visión. Entonces aquí lo que tenemos que hacer, pues como les digo, hay que definir cuáles son las características del producto que se va a desarrollar, y eso obviamente se tiene que hacer a través de diferentes sesiones de investigación. Bueno, ya posteriormente les digo, se tiene que revisar la revisión, se tiene que aprobar ese documento de visión para poder presentárselo al cliente una vez que ha sido aprobado por el equipo de desarrollo, para ver si el cliente está de acuerdo con lo que hemos plasmado en ese documento, y de ser así, entonces empezar a trabajar ya propiamente en nuestro proyecto, porque aquí, a partir de aquí empieza nuestro levantamiento de requerimientos. Muy bien. En este documento yo traigo dos ejemplos. Tengo el ejemplo que les estoy mostrando ahorita en pantalla, y tengo otro que es de dos sistemas que se han desarrollado aquí en la facultad, para la facultad. Lo traigo porque es a colación que ustedes también van a hacer un proyecto para la facultad. Bueno, el primer documento que les quiero mostrar, bueno, es de un proyecto que se hizo. Es el documento de versión, que es para la solicitud de salidas de los permisos de los que les hablaba el día de ayer, en un ejemplo que les ponía. En este documento, por supuesto que tiene su carátula, ya tiene el logotipo de la empresa, el nombre de la empresa, el nombre del proyecto, en este caso solicitud de salidas, de qué documento estamos hablando, la versión del documento y, por supuesto, lugar y fecha de elaboración de este documento. Igual que este documento está, voy a ir haciendo el paralelo, la comparación, bueno, no comparación, la explicación de ambos documentos, ¿no? También ya tiene aquí, por ejemplo, su logotipo, su nombre de la empresa, el nombre del proyecto, el acrónimo del proyecto, la versión, y aquí, bueno, en este caso no tiene lugar y fecha, pero sí es importante. Posteriormente, ambos documentos están compuestos por esta índice
en donde viene todo el documento, ya el contenido del documento. Aquí voy a hacer un paréntesis, igual que este, tiene su índice. Los de documentación, voy a hacer este paréntesis para que los de documentación se vayan preparando, deben ya a partir de ya y antes de que se finalice este documento, tener una plantilla. Si se van a dar cuenta ahorita a lo largo de la materia, se van a dar cuenta que todos los documentos que les voy a presentar tienen un formato estándar. Todos van a tener esta portada, y lo mismo sucede con el otro proyecto, todos van a tener esta portada. ¿Y eso cómo se logra? Se logra a través que el departamento de documentación va a hacer una plantilla para todo documento. En este caso deben de establecer una plantilla. Ojo, no es un documento base, es una plantilla. De tal manera que esa plantilla ya viene definida con el tipo de letra, el tamaño de la letra, para autogenerar numeración de las tablas, de las figuras, de la lista, etcétera. Que cuando ustedes inserten una figura entre dos figuras que ya estaban en el documento, se autonumere. Si insertan una sección antes de una que ya estaban, se autonumere. Para eso debe ser la plantilla. Entonces, eso lo deben hacer ya a partir de ya los de documentación. Bueno, en este caso, como les decía, tiene su índice y luego viene lo que es un historial de revisión en donde se va registrando las entregas de este documento. En este caso, solo tuvo dos entregas, puesto que es digamos, el primer documento. En este otro ejemplo, tiene más entregas. Si se dieron cuenta, tiene 4 entregas. Esta primera versión obviamente no es la versión 1.0, sino que comienza de la 0.1, no hubo grandes cambios. Aquí se hizo una revisión de este documento, se le hicieron cambios, se entrega la segunda versión, se le vuelven a hacer cambios, se hace una nueva revisión hasta que se genera la primera versión final. Entonces aquí es importante, jóvenes, que vayan tomando nota qué es lo que tiene el documento. Ya dijimos una portada, tiene su historial de revisión. Posteriormente ya viene lo que es propiamente el documento. Viene obviamente la introducción, y en la introducción ustedes saben que es la que ofrece una visión general del documento, de qué vamos a hablar en este documento, cuál es el objetivo, el alcance, la definición, los acrónimos, las abreviaturas, las referencias y la visión general de todo el documento. Entonces, en este caso, en la primera parte, en el primer apartado, como les digo, viene la introducción, donde se especifica de qué se trata este documento. Nos da una visión general del documento, en donde viene, en primera instancia, lo que es el propósito de este documento, es decir, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo del documento? Es donde presentar el objetivo de este documento, del documento. En este caso, también en el otro documento que les digo, viene la introducción, cuál es el propósito. Les digo, es el propósito del documento. ¿Sí? El propósito de este documento tiene la finalidad de presentar información con suficientes bases de bla, bla, bla. Entonces aquí se ve cuál es el propósito de este documento. Luego, lo mismo va a tener lo que es el objetivo y cuál es el alcance. En cuanto al alcance, en esta sección vamos a describir brevemente cuál es el alcance de este documento de visión, en donde están incluidos los programas, proyectos, las aplicaciones, los procesos del sistema que se va a desarrollar, que están asociados a este documento, que deben incluir cualquier elemento
que afecte al entendimiento de este documento, ¿no? En este caso, como le digo, también acá tenemos los alcances de este documento, ¿no? Y aquí, bueno, ponen un resumen. Bueno, viene aquí lo que son el propósito, alcance y objetivos del documento, ¿no? Bueno, posteriormente, en ambos, bueno, viene lo que es la visión general, la misión, pero es en cuanto a lo que es el documento. Sería importante que aquí, en esta parte, se describa de una forma más completa. Aquí está muy resumida, pero aquí la visión general del documento. En esta visión general no se responde, no corresponde a la visión ni misión. Aquí hay un error en este documento, porque no es la visión ni la misión de la empresa ni del cliente. Es una visión general que describa el contenido del documento de visión y que explique cómo se organiza el documento. Muy bien. Luego tenemos un segundo apartado que es el posicionamiento. ¿Qué es esto del posicionamiento? Bueno, es donde se describe cuál es la oportunidad del negocio, se hacen las declaraciones del problema, se hacen las declaraciones de la posición del producto, se hace la descripción de las partes interesadas, del usuario, de la parte de los desarrolladores, como les había comentado. Es algo así como lo del stakeholder, los datos demográficos del mercado, si es que existen, etcétera. Pero eso, bueno, va en la parte número 3. Entonces aquí se hace una descripción de cuál es la oportunidad de negocio, es decir, por qué hay que desarrollar nuestro proyecto. Se hace la declaración del proyecto. Ustedes ayer hablaban, le preguntaban a la doctora Mabel que por qué, qué problema tenía, qué quería resolver, a qué se estaban enfrentando ahorita con lo que es realizar esa actividad de manera manual, de forma artesanal, en donde cada quien hay que arrastrar el lápiz en documentos, etcétera, y hay que entregar en físico, subirlos en el Drive, etcétera. Pero ella les hablaba de que le gustaría obtener gráficas, estadísticas, y eso es pues la declaración del problema, qué es lo que se está enfrentando. Y posteriormente, bueno, hay que ver la declaración del posicionamiento del producto. En esta parte se debe proporcionar una declaración general que resuma el nivel de alto nivel, ¿sí? ¿Cuál es la posición que guarda el producto o el que se quiere desarrollar para entrar, en su caso, bueno, no al mercado, pero sí a dar la solución? Y bueno, aquí se deben hacer algunas declaraciones como que el modelo, proporcionar detalles para sustituir los elementos del cliente, la declaración de la necesidad o la oportunidad, el nombre del producto, la categoría del producto, la declaración del beneficio que se va a obtener al desarrollar este producto, eh, cuál es la diferencia principal que va a tener en desarrollar este producto y cómo lo están llevando a cabo. Entonces aquí se hace, esa es la declaración del producto. Vamos a retomar aquí lo del otro proyecto, ¿no? Bueno, aquí ya tenemos lo que es la visión general del proyecto. Se hablan aquí un poco de los requerimientos, ya un poquito más especificados, más detallados, ¿no? Entonces aquí también es el estilo que se establece, ¿no? Aquí vienen las suposiciones y restricciones, que es algo de lo que ya hablábamos el día de ayer. Las suposiciones y restricciones respecto al sistema y que derivan directamente la propuesta del sistema,
Bueno, se va a estar hospedado en un servidor de Internet Information Services. Se va a utilizar C#, ASP.NET, HTML5 y CS como desarrollo. Y se va a trabajar en SQL Server 2012 o 16, ya ahorita 17 es lo que tenemos. Se va a hacer la descripción a través de UML y se hace la especificación del problema actual, la propuesta de solución. ¿Ok? Y también se habla posteriormente de los entregables, qué es lo que le vamos a entregar nosotros en este producto. Pues se habla del manual técnico, lo que es el plan de desarrollo, la especificación de requerimientos, lo que es en cuanto al modelo dinámico, diagrama de clase, caso de uso, estados, secuencia, colaboración. Y bueno, ahorita ya continuamos con el apartado 3, pero eso es lo que se establece en el apartado 2. En el apartado 3, que es lo que estamos viendo a continuación, se hace una descripción de las partes interesadas, como ya les comenté anteriormente, lo que es la parte del equipo de desarrollo y el equipo de los clientes, ¿no? Y en esto se utiliza para proporcionar productos y servicios que deben satisfacer las necesidades de las partes interesadas, y en este caso, que es el usuario, y para que haya un buen entendimiento entre ambas partes, se deben identificar qué es lo que se está implicando en todo el proceso, quiénes están participando del lado de los desarrolladores, con quién me debo comunicar en caso de que yo necesite hablar con el analista, con el diseñador, con el de codificación. Es por eso que es importante lo que hicimos el día de ayer, presentar al equipo y quiénes son los integrantes y en qué rol se va a desempeñar. De esta manera, el cliente ya sabe quién va a estar en qué departamento por si necesita hacer una comunicación. Generalmente lo hace con el administrador y el administrador baja la información. Bien, en esta sección se deben especificar cuál es la solución que se está proponiendo con un mayor detalle, ¿no? Ya se deben establecer las secciones que no se describieron anteriormente. Es decir, se debe describir cuáles son los datos demográficos del mercado. En esta parte se deben resumir los datos demográficos que son claves del mercado que motivan la decisión que se toma sobre el producto. En este caso, bueno, pues ya está muy, muy particular, que va a ser el de la facultad, ¿no? Vamos ahí a hablar cuál es la reputación de la organización, cómo le gustaría que fuera esta reputación y cómo apoya este producto a su servicio, a los servicios a cumplir con sus objetivos, ¿no? Sabemos que la facultad tiene un objetivo primordial, que es la educación, y entonces en ese sentido, cómo nuestro producto a desarrollar va a mejorar o va a ayudar a conseguir, a lograr ese objetivo, ¿no? Posteriormente se hace un resumen de las partes interesadas, en este caso, quiénes son la unidad educativa, que es la FIAD, quién lo representa, cuáles son los roles que se van a desarrollar en nuestro proyecto. Por ejemplo, para el proyecto ejemplo que estoy dándoles, está la parte administrativa, que era un coordinador, subdirector, administrador, director y posgrado. En ese caso, pues lo mismo va a suceder con ustedes. Ahí van a ver quiénes son los que están involucrados para saber cuáles son las necesidades de cada uno de ellos. Y hace un resumen de los usuarios. Aquí se describen cuáles son los usuarios, el entorno de los usuarios, en lo cual pues se deben de elaborar algunas preguntas. Posteriormente se hace la descripción de lo que es el stakeholder por parte de el usuario y cuáles son los perfiles de los usuarios, ¿no? ¿Qué es lo que deben realizar? Este documento aquí nos explica esa parte.
Por otro lado, bueno, aquí tenemos las especificaciones adicionales de todo lo que son los entregables, arquitectura, el diagrama de diseño, los prototipos de la interfaz, los metadatos, documentos, la documentación. Bueno, todo todavía es de la parte anterior del documento de los entregables. La organización del proyecto, la fundamentación, que es ya lo que habíamos visto en la parte anterior. Aquí están los stakeholders, ¿no? Y aquí sí estamos ya de los roles, cuáles son los que es el stakeholder que les comento. Y viene ya la gestión del proyecto, ¿no? Y finalmente aquí ya viene una calendarización. Y en el otro documento también la visión general del producto, cuáles son las perspectivas del producto. Resumen de las capacidades, agilidad en el trámite, es decir, del proyecto, mensaje automático a los personales académicos para revisar solicitud. Ayer les hablaba la maestra de que le gustaría que les enviara un mensaje de que están atrasados y que ella pudiera consultar quiénes son los que están atrasados. Entonces aquí tienen estas características, vienen algunas suposiciones y dependencias del proyecto, el costo del proyecto. En este caso, bueno, como se va a desarrollar para la FIAD, etcétera, pues no hay ningún costo, ni en tantos servidores tampoco. Y finalmente tenemos las características del producto, que es generar la solicitud de salida, enviar la solicitud en órdenes personales. Entonces aquí en esta sección lo que se tiene que hacer es enumerar y describir de manera breve cuáles son las características con las que debe tener este producto. Recordemos que las características son las capacidades ahora sí, de nivel superior del sistema, que son necesarias para ofrecer el beneficio de los usuarios, ¿sí? ¿Qué me va a hacer diferente mi proyecto? ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Y entonces, por ejemplo, aquí tenemos ese listado del que se habla, que debe tener las características, que es, por ejemplo, generar la solicitud de salida, enviar la solicitud en orden jerárquico a el diferente personal, se debe notificar al subdirector cuando la solicitud haya sido aprobada por todo el personal. Entonces aquí, como pueden ver, se hace el listado de esas características. Ahora bien, cada característica es un servicio solicitado que normalmente requiere una serie de entradas para lograr el resultado satisfactorio. En este caso, repitiendo y tomando lo que el día de ayer la doctora Mabel decía, una de las características y servicio que nos estaba solicitando es que pudiéramos tener estadísticas, que se pudieran enviar mensajes cuando está a punto de vencerse el sistema, que ella pudiera consultar, por ejemplo, quiénes son los que no han entregado, que pudiera sacar diferentes estadísticas. Estos requerimientos, por llamarlos de alguna manera, son las características generales que debemos de describir en esta sección. Por ejemplo, eso ya le mencionamos los ejemplos de las características que hemos mencionado hasta ahorita. No sé si tengan alguna duda, jóvenes. Ok. Algo muy importante que deben de considerar es que este documento de visión debe ser revisado por una gran variedad del personal que está implicado en el proyecto, ¿sí? Se debe describir lo más detalladamente posible, ¿sí? Debe estar, es algo, quizá algo contradictorio, ¿no? Que debe estar a nivel de detalle, pero lo suficientemente general para que todo el mundo lo pueda comprender. O sea, vamos a detallar, pero no vamos a superar y recontraprofundizar.
en la descripción. Sí se debe tener un detalle suficiente, pero como les digo, de manera general. Puede ser contradictoria esta frase que acabo de describir, pero bueno, espero que sí se entienda. Y ¿qué más aquí? Bueno, como les digo aquí, se debe de listar 5.1 característica 1, 5.2 característica 2, 5.n característica n. Y ya bueno, a continuación hay que ver qué restricciones va a presentar nuestro proyecto, cuál es el rango de calidad que se espera obtener aquí, cuál es el rango de calidad, qué calidad se espera. Ustedes ayer le hicieron una pregunta, esa pregunta a la doctora Mabel, ella les contestó también algo, ¿no? Entonces ahí esa es la calidad que se espera. ¿Cuáles son la precedencia y cuál es la prioridad de este proyecto? Y en esta parte se debe definir la prioridad de las diferentes características del sistema, ¿no? ¿Cuáles son las prioridades de esas características que se listaron anteriormente? Y se debe de describir otros requisitos que tenga este proyecto. En esta sección de los otros requisitos se deben definir de forma detallada los estándares aplicables a los requerimientos de hardware, a la plataforma, requisitos de rendimiento, requisitos del entorno, es decir, qué estándares de calidad le voy a aplicar también a mi producto, ¿no? Entonces aquí pues estamos hablando de estándares para la documentación, para el desarrollo del software, estamos hablando de todos esos elementos para la documentación de especificación de los requerimientos, etcétera. ¿Y qué más podemos decir de la funcionalidad? Bueno, aquí queremos ver qué es adecuación, exactitud, interoperabilidad. Esta parte es importante, que la interoperabilidad nos debe llevar a que el producto que estamos desarrollando actualmente sea interoperable con los sistemas que ya tenemos nosotros. Entonces, este sí es un aspecto importante, ¿sí? Con otros sistemas que ya hemos desarrollado. Bueno, aquí vienen algunos estándares que pueden considerar: la portabilidad, calidad, etcétera. Y luego vienen los requisitos de lo que es el sistema del producto. En esta parte nosotros debemos de establecer requisitos de rendimiento, de entorno, de sistema, de documentación, etcétera. Entonces aquí estamos poniendo eso, ¿no? Requisitos del sistema, requerimientos, requisitos de entorno, requisitos de la documentación. Entonces aquí tenemos esas referencias que, por ejemplo, unos requisitos nota de las versiones y el archivo README, el M, ayuda en línea, etcétera. Y finalmente, pues debemos de estar, bueno, no finalmente, porque aquí le faltó la documentación, que son los anexos, que son los formatos de los que hablaba la doctora Mabel ayer. Les preguntaba que si ya los tenían. Bueno, pues obvio que no tenemos esa documentación. Sin embargo, esos documentos de los que hablaba la doctora, que es el encuadre, lo que es el RCA, deben de conseguirse, porque se debe hablar de ellos en este documento y se deben referenciar a través de un apéndice, un anexo. Tablas que sean muy grandes, quizás las podamos poner aquí en los anexos. Y bueno, a nivel general, a nivel global, ese sería el documento de visión de todo lo que debemos de establecer. Y ahora sí, por último, poner la referencia que se utilizó para el desarrollo de nuestro documento de visión. Muy bien, jóvenes, como pueden observar, es un trabajo bastante extenso, exhausto. No espero que ya se estén estresando. El estrés lo vamos a dejar casi
a las 3/4 partes del proyecto. Ahorita apenas vamos iniciando, estamos calentando motores. Entonces, ya ven que la materia dice que se deben de someter a estrés, pero todavía no es el momento, apenas vamos comenzando. En general, jóvenes, este es el primer documento que ustedes deben de establecer. ¿Tienen alguna duda, algún comentario, alguna aportación? Ok, Jesús. Entonces supongo que ya le quedó claro todo lo que van a hacer, sobre todo ustedes, analistas, que son los que van a generar este documento. Profe, yo quisiera preguntar algo. Adelante, Gerardo. Yo estoy en el rol de configuración ¿Sí? y pues tengo una idea de lo que tengo que hacer, pero la verdad no estoy muy seguro. Me gustaría saber yo en qué parte del proyecto, como que me doy a la idea que yo entro junto con los programadores, pero no, o sea, me gustaría como que me explicara un poquito así en qué parte entro yo y mi rol. A ver, muy bien, Gerardo. Le voy a hacer una pregunta. ¿Qué es lo que decía su rol en el documento que les proporcioné? ¿Qué les decía a usted? ¿Cuáles son sus tareas? ¿Con qué roles se relaciona? Etcétera. Y ahí, a partir de ahí ya podemos establecer lo que me está comentando. Yo me acuerdo que hablaba mucho de los versionados y de las herramientas que se usarían, por ejemplo, al programar, ¿verdad? Que hubiera control de las versiones. También mencionaba cosas acerca de las máquinas como tipo soporte técnico. Y con respecto a los roles, me acuerdo que venían unos acrónimos que como que no les entendí mucho porque decía que con un rol tenía que ser el CSS y con otro rol el no sé qué SS. Y ahí es donde entraba mi confusión. Ok. ¿Cuál es su rol? Es el de ingeniero de configuración, ¿verdad? Sí, Es lo que me dice, ¿verdad? Bueno, lo que hace el ingeniero en configuración, bueno, ese es el encargado va a establecer lo que es eh, establecer los requerimientos del servidor, las bases de datos, levantar el servidor, levantar la base de datos, hacer la conectividad, poner el sistema en punto a línea, es decir, preparar todo lo que es el servidor para cuando nuestro producto esté en una versión de prueba, poderlo instalar en nuestro servidor. ¿Se acuerdan ustedes que les expliqué cuando veíamos la teoría inicial que había 3 momentos del desarrollo del software? Uno, cuando lo desarrollamos en casa, en oficina, que es lo que ustedes van a estar probando en primera instancia los desarrolladores en su propia computadora. Y posteriormente, después de trabajar en su propia computadora con un servidor local virtual, se va a mover a otro servidor, que es el servidor, digamos, de prueba, en donde ya está en un ambiente real, en un servidor ya, bueno, preproducción, en donde ya se conectan de manera foránea, etcétera, etcétera. Y había un tercer momento que ya es el servidor de producción, ya el último, ya digamos la versión final. Y esa parte es la que usted debe trabajar en instancia
de preparar ese entorno de pruebas reales en un servidor real para antes de producción. Debe de generar el manual de instalación para el servidor, las bases de datos, el acceso a la base de datos remota, los permisos, todas esas configuraciones son las que usted debería en un momento dado considerar. No sé si me he explicado. Además, obviamente, de trabajar con sus compañeros de los proyectos perdón, ¿cómo se llama? Se me fue de programación para establecer los requerimientos que ellos van a ocupar. Ok. No sé si Muy le bien. aclaré un poco más. Sí, sí, sí. Ya me quedó más claro qué parte. Muy bien. Ok. Gracias, profe. Ok. ¿Alguna otra duda? A ver, aquí Diego, ¿qué está solicitando? Sí, sí les puedo pasar este documento para que lo tengan ahí de base. ¿Alguna otra duda? ¿No? ¿Nadie? ¿Ya les quedó claro? Aquí, bueno, algo que no está en este documento, pero que sí sería importante que establecieran ese, es lo que sí se establece en el otro documento, que es este de aquí, que es una calendarización del desarrollo del proyecto. Iniciamos, por decir algo, a partir de la generación de este documento, que es el de especificación, perdón, quise decir el documento de visión, y eso ya a partir de aquí ya empezamos el proyecto. Entonces hay que ver cuándo se establecen las fechas, pero esto también depende de qué metodología van a utilizar para el desarrollo, que es algo que también ustedes deben de establecer, ¿no? Pero a mí me interesa mucho conocer este proyecto y perdón, esta calendarización. Y para eso, Illescas, usted como administrador es el responsable de elaborar este calendario para proporcionárselo a los de análisis para que lo incluyan en el proyecto, para saber exactamente con base a la metodología qué es lo que van a hacer. No sé si ya tienen idea qué metodología van a utilizar eh, ustedes en este proyecto. Gerardo, nada más recuérdenme, ¿usted va a ser el administrador de configuración? Sí, sí, yo sé Ok. la configuración. Ok. Bueno, jóvenes, no sé si hay alguna duda, nos quedan unos minutitos. Dudas de mi parte, no, profe. Todo bien. Perfecto. Muy bien, jóvenes. Entonces, a ver, todo bien, todo bien. No hay duda, no hay duda. Entonces, a ver, entonces, Illescas, que usted es el administrador, ¿alguna duda de esta parte del documento? Porque usted debe estar muy involucrado en él. ¿Tiene alguna duda, Illescas? No. Ok, los analistas, si mal no recuerdo, está Jesús, está Néstor y está Iván, si mal no recuerdo, los tres analistas. ¿Es correcto? ¿Tienen alguna duda?
No, profe. Muy bien. Ok, otros que están directamente muy involucrados en este documento, por supuesto, son los de documentación. Y ya les comenté que desde ya deben de establecer una plantilla inicial para hacer este tipo de documentos. Y debe ser, repito, una plantilla. Algo que también es importante que se establezca, IESCAS, es un reporte semanal por parte de cada uno de los departamentos para ver qué es lo que están haciendo. Porque es verdad que ahorita los que más trabajo deben tener son los analistas, pero todos deben de empezar a trabajar. Los de pruebas deben de empezar a hacer su documento para generar las pruebas. Documentación debe de establecer los mecanismos, debe de crear el drive donde se van a subir los reportes, deben establecer toda la infraestructura para la documentación del proyecto, llámese uso de Drive, llámese uso de Word, de PowerPoint, establecer los lineamientos que se van a seguir, los estándares de la documentación, los de codificación deben de empezar a estudiar la programación, si es que no se acuerdan, en este caso les digo, vamos a programar por capas, uso de SQL Server, Store Procedure, manejo de versiones, si se van a utilizar GitHub para trabajo en equipo, si los de programación en este caso deben ya empezar a trabajar cuál es el estándar de documentación que van a utilizar para su proyecto, cuál es el estándar para, por ejemplo, la declaración de las variables, que deben de ser compatibles con las que ya existen en el proyecto actualmente, cómo vamos a separar las capas, etcétera, etcétera. En cuanto a calidad, verificación y ¿cuál es el otro? Validación y verificación, calidad y pruebas, repito, deben de estar trabajando ya en la especificación de su documento, la creación de sus propios documentos. Entonces, y Yescar, le pido eso, por favor, a partir del lunes, bueno, no, ¿cuál de lunes? Si ya comenzamos con el proyecto, es un reporte semanal de qué es lo que hicieron cada uno de los integrantes del equipo. Incluso puede ser por equipo, no de manera individual, y para eso también los de documentación deben de crear un documento ejemplo, un documento base. El día de mañana voy a explicarles cómo deben, bueno, darles un ejemplo de cómo deberían de organizar todo esto que les acabo de decir. Por lo pronto, no sé si tengan alguna duda. Espero que con esto que les di el día de hoy ya puedan tener las bases para crear este primer documento. ¿Ok? ¿Dudas, jóvenes? Si no hay dudas, o más bien primero, ¿dudas? ¿Alguna duda? Yo no, profe. Tamara, ¿usted qué rol va a desempeñar? De diseñador, profe. Usted va a estar con los de diseño. Sí. ¿Y quién más? Recuérdenme quiénes son los otros de diseño. No me acuerdo. Aparte de Tamara, ¿quiénes? Adrián, Uribe y Diego. Ok. Bueno, ahorita pues ustedes también ya tienen que empezar a ver qué herramientas van a utilizar para el diseño de los mockups, para el diseño de los flujos. Yo recomiendo, no sé, el Visio, es muy bueno para desarrollar todo ese tipo de documentación UML o algún generador de UML en línea. Ok, jóvenes, pues nos queda un minutito. Si no hay dudas, más bien aclarar dudas. Si no, pues daría por cerrado la sesión del día de hoy. En el recurso les voy a poner este documento para que lo bajen ustedes, este documento ejemplo. Y obviamente tiene algunos detalles que espero que ustedes generen un mejor documento que este, puesto que
van a tener este como base, y así como ellos tuvieron otro documento base, ustedes tienen este, y lo que yo espero es que ustedes lo mejoren. Muy bien, jóvenes, entonces, si no hay más dudas, nos vemos el día de mañana, si Dios quiere, a la hora de clase, para ayudarlos a organizar su equipo en cuanto a la comunicación, algo de documentación de cómo espero la plantilla o las plantillas. Muy bien, jóvenes, déjenme su presente. Nos vemos el día de mañana, si Dios quiere. Cuídense mucho. Hasta mañana. Chau, chau. Profe, nos vemos. Adiós.